Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das nuevamente de estar una vez más aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que seas tú proveyendo la bendición diaria, Señor, en este momento, lo que tú nos has preparado, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos entender, Señor, las grandezas de tu gracia, la reconciliación que tú nos has dado a través de la muerte de Cristo Jesús. Por pago de nuestros pecados, Señor. Que podamos entender, Señor, toda esa provisión que tú nos has dado, esas bendiciones divinas que tú nos has proveído, Señor, en Cristo Jesús. Que nuestra posición de antes era de condenación y que al entender estas cosas, Señor, podamos vivir en consecuencia de ello, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y abran su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Estamos estudiando la carta del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hermanos, acompáñenme entonces a Efesios 2, verso 11 en adelante. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Hay un dicho común que hay personas que se olvidan de dónde vienen. Esto se menciona muy frecuentemente, hermanos, con aquellas personas, por ejemplo, en la situación de este país, que muchas veces vienen de lugares pobres, muy humildes, con mucha escasez. Y ahora que están en este país se encuentran en una situación diferente, tal vez ahora gozan de buenos beneficios, de mayor comodidad económica y todas estas cosas. Y nos encontramos con que a veces estas personas son muy presumidas y ven de menos a los demás. Esto es algo muy común. Ahora parece que a estas personas ya no les gustan los frijoles. De hecho, hay unos que ya ni quieren hablar español. Se les ha olvidado todas aquellas cosas y lugares y costumbres de las que antes venían haciendo. Esto es muy, muy natural, hermanos, porque la naturaleza humana pecaminosa que hay en nosotros nos hace levantar murallas entre unos y otros. A veces, cuando ya hemos alcanzado cierto nivel, cuando hemos mejorado nuestro estatus, podemos ver de menos a las personas que tal vez tienen más tiempo que nosotros, por ejemplo, poniendo el ejemplo de este país, que no se han esforzado tanto como nosotros o no han tenido el éxito que nosotros tenemos. Eso nos podría hacer sentir superiores a los demás. Eso podría hacer, hermanos, que hagamos divisiones entre nosotros y aquellos que no han triunfado. Esto es muy, muy común, hermanos. Tenemos la tendencia a hacer grupos. Tenemos la tendencia a tener una falsa idea de merecimiento. Podemos tener en nuestra mente un pensamiento de yo me merezco todo porque yo soy muy esforzado.
Yo me merezco todo porque yo soy de X lugar o porque yo pertenezco a tal familia o pertenezco a X grupo. El hecho de tener ese pensamiento es una de las razones, hermanos, por las cuales dice la palabra de Dios que viene la ira de Dios, como expresa Pablo en Romanos capítulo 1, verso 21, que no le dieron gracias. Dice la palabra de Dios que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El ser humano es mal agradecido por naturaleza. Se olvidan de darle gracias a Dios y se olvida el ser humano de que todo lo que tiene lo ha recibido por gracia. Este falso sentido de merecimiento, hermanos, nos lleva a tener grandes problemas en la vida y podemos citar muchísimos ejemplos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el matrimonio existe siempre, bueno, casi siempre un cónyuge que se siente merecedor de todas las cosas, de que merece cierto trato, que merece ciertos lujos, ciertas cosas que el otro cónyuge no le da. Y esto trae problemas, trae quejas, acarrea muchísimas inconformidades que provocan muchas veces pleitos, contiendas, inconformidades, violencia en algunos casos y en otros peores, hasta el divorcio. Solo porque una persona se siente que merece mucho más de lo que tiene. De hecho, hay casos en los que el cónyuge, uno de los dos, piensa de que su pareja no es lo suficientemente bueno. Y hay un dicho que dicen, bien decía mi mamá, ¿no? Entonces, tenemos también el caso de los hijos que no reconocen, no son agradecidos con el esfuerzo de los padres para darles lo que ellos, pues para vivir lo necesario, ¿no? Tenemos a jóvenes quejándose o porque ellos piensan que merecen más, solo por el hecho de existir. De hecho, el esfuerzo que hacemos los padres muchas veces no es suficiente para ellos y ellos sienten que deberían de tener las cosas solamente porque sí. Esto es muy común, hermanos, y el peor de los casos lo encontramos en la iglesia. Tenemos cristianos amargados, enojados, desanimados, porque han escuchado o han entendido mal el evangelio y piensan que porque somos hijos de un rey, entonces debemos vivir, pero como reyes terrenales, con lujos, sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades. Pero cada quien va a tener una perspectiva, una visión diferente de merecimiento. Yo merezco esto o lo otro. O tenemos el caso del religioso que por causa de esforzarse mucho o porque ha hecho grandes sacrificios dentro de un ministerio, ahora esta persona merece que Dios le dé y le cumpla todos sus caprichos. Ese falso sentido de merecimiento es un problema muy grande en el ser humano. Porque no han entendido, hermanos, el evangelio. No han entendido el evangelio. Y lo que esto da a entender, hermanos, es que hay iglesias, muchas iglesias llenas de personas que no son verdaderos creyentes. Porque no lo han entendido el evangelio. No han entendido que no nacimos merecedores de nada. Según la Escritura, nosotros somos merecedores, como dice el capítulo 2, verso 1 de Efesios, que Él nos dio vida a vosotros o a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera, hermanos, de que nuestra situación, nosotros no nacimos merecedores de grandes cosas, sino que nacimos merecedores del castigo eterno, según la Escritura. De hecho, como vemos en el verso 4, y aquí vemos uno de los peros más maravillosos y grandes de parte de Dios. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. De manera que el evangelio, esta es la buena noticia, que Dios intervino.
que estábamos muertos, que estábamos condenados, pero Dios intervino. Estábamos muertos. Esto quiere decir que no había posibilidad en nosotros de podernos salvar a nosotros mismos, ni de obedecer ningún mandamiento, porque simple y sencillamente estábamos muertos. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. No hay merecimiento en nosotros, no hay virtud en nosotros que nos haga merecer ningún favor de parte de Dios. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Por eso Pablo apela a que, en el verso 11, por tanto, debemos recordar. Por todas estas cosas, por todas estas verdades que ya el apóstol ha estado diciendo a través de todo el capítulo 2, Pablo quiere que todos recordemos que en otro tiempo todos nosotros, los que no éramos judíos, no somos judíos, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Primero es necesario que entendamos a qué se refiere con gentiles. Gentiles significa gente separada de Dios o que no conoce a Dios. Circuncisión e incircuncisión. Esto era el nombre que le daban los judíos a los que no eran judíos. A ver, no los quiero confundir. Los judíos a los que no eran judíos les llamaban gentiles. Y a los gentiles, los judíos les llamaban incircuncisos. De manera que los judíos se hacían llamar a sí mismos los de la circuncisión también. Entonces tenemos a dos grupos muy grandes y muy importantes en nuestro texto, que son los judíos, los que no son judíos son gentiles, los judíos son los circuncidados, los que no son circuncidados son los gentiles. Dos grupos grandes de personas. De hecho, siempre en la humanidad ha existido esta gran diferencia, esta distinción de grupos, de personas, nosotros y ellos, los buenos, los malos, los mejores y los peores. En el antiguo tiempo existían, por ejemplo, los griegos que se creían superiores a todos. Para los griegos ellos eran casi se hacían llamar como hechos por manos de dioses. De hecho hay mitología griega en la cual los griegos tenían por costumbre de que alguien era hijo de algún dios o de una diosa en todos los cuentos que hay acerca de los griegos. Pero los que no eran de esa cultura, los que no eran de esa nacionalidad, eran considerados como bárbaros. Y los bárbaros eran de las peores personas que podían existir según los griegos. Era gente sin educación, algunos los tenían como criminales y cosas como estas. Como históricamente también podemos ver, y en los tiempos bíblicos, aún en la Biblia podemos ver, estaban los grupos de hombres y mujeres, en los cuales los hombres eran los únicos que tenían palabra, voz y voto. Las mujeres no pintaban para nada. De hecho, en la cultura de la época se consideraban a las mujeres como artefactos. Por eso es una contradicción muy grande que ahora los grupos feministas, que deberían de darle gracias a Dios y al cristianismo, que les ha dado una posición, un lugar, un nombre en la sociedad, ahora resulta que estas personas están pisoteando al cristianismo. Tenemos a los esclavos, que todos sabemos, y a los libres. Los esclavos no tenían derechos de nada, los libres eran personas que sí podían tener todo tipo de derechos. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Como podemos ver, hay diferencias muy grandes entre un grupo y otro, los mejores, los peores. En el caso de los judíos y los gentiles, no había diferencia. Los judíos, de hecho, grupos cristianos hoy en día consideran que el judío es más importante que la iglesia. Ahorita vamos a ver si la Biblia dice eso. Hay personas que tienen un dicho, un pensamiento muy común, de que una persona solo por el hecho de ser judío ya tiene la salvación ganada.
es una gran contradicción porque la palabra de Dios no enseña eso. De hecho, hay personas que podrían idolatrar a una persona solo por el hecho de ser judío. Hemos visto casos de eso. De manera, hermanos, que los judíos llamaban incircuncisión a los que no eran judíos, pero lo hacían de una manera despectiva, una manera burlesca, una manera no solo de burla, sino de menosprecio. Tenían un pensamiento común los judíos acerca de los gentiles, a los cuales les llamaban perros también, que a estas personas decían que Dios los había creado, pero para alimentar las llamas del infierno. O sea, era un repudio tan grande de parte de los judíos hacia los gentiles que los tenían como la peor cosa que podía existir en el mundo. Para los judíos, la señal de la circuncisión era muy importante. Como todos sabrán, la circuncisión era una especie de lo que conocemos hoy como una cirugía en la cual cortaban el exceso de piel en el órgano del hombre, que le llamaban prepucio, y eso era como una señal. Para el judío esto era muy importante, era algo bastante relevante. Así que los gentiles para los judíos eran incircuncisos porque ellos no tenían tal costumbre. Obviamente la circuncisión fue algo que Dios le dio a Abraham. Y esto lo menciona, fíjense, tanto era el desprecio que tenían los judíos que Pedro en el libro de Hechos capítulo 10 verso 28, cuando es llevado a la casa de Cornelio para predicarles el evangelio, él expresa estas palabras de esta manera. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. De hecho, este es el propósito por el cual Dios manda a Pedro a ir a la casa de Cornelio, y ahí le muestra por medio del bautismo del Espíritu Santo, a través de hablar en lenguas, de que también los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación de Dios. Notemos algo muy importante entonces en nuestro texto. De manera que cuando Pablo dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Fíjate bien, se está dirigiendo Pablo a gentiles, gente que no es judía, pero no les dice: ustedes eran llamados incircuncisión por los santos de Dios, por el Israel de Dios o por el pueblo escogido de Dios, sino que les dice: eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo no les dice: por los santos escogidos de Dios eran llamados ustedes así, sino por aquellas personas. Obviamente se está refiriendo a los judíos, pero les dice: por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué hace esta distinción el apóstol Pablo? Porque para Pablo había un pensamiento en que habían judíos verdaderos y judíos falsos, que dentro de la nación de Israel, como en aquel entonces también ahora, hay gente que no es pueblo de Dios. Y lo vemos, hermanos, explicado en Romanos 2:28. El mismo autor, el apóstol Pablo, dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De manera, hermanos, de que, y podríamos ver muchísimos textos en los cuales nos enseña la palabra de Dios de que no solo por el hecho de ser de la descendencia de Abraham es que son pueblo de Dios. Porque les recuerdo, hermanos, que Judas era de la nación de Israel. Y podemos encontrar muchos ejemplos dentro de las Escrituras en la que hay judíos que Dios los ha condenado.
No por el hecho de ser judíos, entonces son salvos o son el verdadero pueblo de Dios. Tenemos entonces este contraste. Un verdadero judío no lo es exteriormente, no es por la señal de la circuncisión en la que alguien puede decirse, llamarse hijo de Dios o pueblo de Dios. La circuncisión no es válida si exteriormente está la circuncisión, pero interiormente ese corazón está podrido. El Señor Jesús exhortó mucho a los fariseos, a los escribas, que les llamaba hipócritas. De hecho, hasta les llamó sepulcros blanqueados. Y ellos estaban circuncidados, ellos guardaban la ley, eran admirados por todo el pueblo por guardar las ordenanzas de la ley. Pero eso no es una garantía, porque si en apariencia una persona se muestra de una manera, pero internamente está podrido, no sirve de nada. Y en esto, hermanos, podemos ver que Dios no está interesado en una ceremonia, en un ritual, sino en un cambio orgánico dentro del corazón. En Jeremías 4:4, el Señor Dios le dice a su pueblo, Israel: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y esta gente estaba circuncidada. Pero Dios les dice que no le interesa una cirugía quirúrgica en el cuerpo que sirva como señal, sino que lo que le interesa es que se deshagan de la maldad que hay dentro de sus corazones. Lo que Él no quiere que quiten el exceso de la piel del cuerpo humano, sino el exceso de carnalidad dentro del corazón. Esa es la esencia de lo que Dios quiere. De manera, hermanos, de que es absurdo cumplir ceremonias, rituales, si internamente no hay un verdadero cambio en nuestro corazón. Por eso es bien absurdo también, hermanos, de que haya personas dentro de la iglesia de Cristo que piensen que las ceremonias y rituales tienen poder de transformar a las personas. Tenemos el caso del bautismo. Podemos llevar a una persona que se bautiza, pero por cumplir nada más con un requisito ceremonial. Pero ahí lo que tendríamos no es a un verdadero siervo de Cristo arrepentido, sino a un pecador mojado. Tenemos el caso del matrimonio. El matrimonio pueden hacer la ceremonia más maravillosa, llena de todo tipo de rituales y cosas como esas, y uno de los dos puede ser infiel al otro. Eso no transforma, las ceremonias no transforman. ¿Son necesarias? Sí, como testimonio, un testimonio público, claro que sí. ¿Debemos hacerlo? Por supuesto que sí. Pero no pensemos que el hecho de atravesar una ceremonia o un ritual va a traer una transformación mágica a la persona. Una vez estuve presente en una iglesia hace muchísimos años, en la que una persona tenía un comportamiento en la cual decían que estaba endemoniado. Y decían, bautícenlo, bautícenlo, como si al mojarlo se le iba a salir el demonio. Que la verdad no era que estaba endemoniado, sino que estaba de rebelde. Pero es así de absurdo como muchos creyentes piensan que los ceremoniales pueden transformar. Un pecador, hermanos, que no se ha arrepentido, o una persona de que sea tan obediente, y tenemos el otro contraste, puede ser tan obediente estrictamente a ciertos rituales o ceremonias, pero si no confía en Cristo para salvación, esa persona va igualmente al infierno. Si confía en sus propias obras, si está depositando su confianza en sus propios sacrificios y no en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro, no hay diferencia en esa persona con un pecador de la calle. Solamente es un religioso que también está y sigue en la condenación. En los siguientes versículos veremos algunos contrastes que el apóstol Pablo hace. Tenemos en el verso 12, en aquel tiempo,
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso, allá en lo que es la actual Turquía. Estas personas, antes de venir a Cristo, estaban sin el Salvador, sin el Mesías. Como consecuencia, hermanos, de estar sin Cristo en el pasado, ahora eran creyentes, ahora sí estaban en Cristo, ahora entonces en el pasado estaban sin Cristo y como por consecuencia, porque todo tiene que ver con Cristo, en Él estamos completos. Como consecuencia, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos o lejos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando dice que estaban alejados de los pactos de la promesa, se está refiriendo a la promesa dada de parte de Dios a Abraham en Génesis 12:2. Veamos este versículo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es Dios dándole esta promesa a Abraham, que no solo era una promesa, sino un pacto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí no está hablando solamente de judíos, pero esta promesa y pacto se la explica mejor, ya ratificada en el capítulo 22, después de que Abraham ofrece a Isaac en sacrificio cuando Dios se lo pide. En el verso 16 del capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Abraham, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. De manera, hermanos, de que la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham incluye a los gentiles desde el principio. Porque a Abraham le dijo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero Pablo habla un poquito mejor en Gálatas capítulo 3, verso 15, acerca de este pacto, acerca de estas promesas. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, les dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, no son los judíos. La promesa de Dios en que Dios iba, cuando le dijo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, no es a través de los judíos, sino es a través de la simiente, la cual dice es Cristo. A través de Cristo Jesús, esa promesa, ese pacto que Dios dio a Abraham con juramento de que serían benditas todas las naciones del mundo, vienen a pasar a todos nosotros los que no somos judíos. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cuál promesa de quién? La promesa de Dios dada a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esta promesa no tiene ninguna condición. Es dada libremente de parte de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús.
Dios había extendido la promesa de la salvación desde un principio de los tiempos a todos los gentiles también, por supuesto que a los judíos, pero el problema es que los gentiles no sabían esta buena noticia. De manera que los judíos se creían los favoritos de parte de Dios, y así se entiende, muchos así lo entienden todavía hoy en día. Dios sí escogió a una nación, sí Dios escogió a la simiente de Abraham, Dios dio promesas a esa simiente, Dios a esa nación lo cuidó, lo sustentó, lo protegió, dio tantas bendiciones y también castigos a esa nación con el propósito de, por medio de esa nación, traer a su Salvador, a Jesucristo. Necesitaba una nación especial. Necesitaba mostrarnos a nosotros que no por obras podemos ser salvos, no por obras nuestras. Necesitábamos ver el ejemplo. Pablo dice que todas estas cosas se escribieron, hablando del pueblo de los judíos, para nuestro ejemplo, para que no cometamos los pecados que ellos cometieron, para que no reneguemos, para que no forniquemos como ellos lo hicieron. Tenemos el ejemplo de Israel para nosotros, una ilustración de las cosas que no debemos hacer. Claro que es una nación especial para Dios, claro que sí, pero no son los favoritos de Dios. Los favoritos son la iglesia de Cristo. Los que confían en la obra salvadora de Cristo Jesús hecha a favor nuestro. Los gentiles no sabían esta buena noticia. De manera que los gentiles no lo sabían porque los judíos, que el propósito principal de ellos era hacer luz a las demás naciones y llevar esa buena nueva, no lo hicieron, sino que menospreciaron a los demás, a los que no eran judíos. Ellos menospreciaron a las otras naciones. De vez en cuando salían unos que otros a otras ciudades y hacían lo que se le llamaba como prosélitos, a los cuales Dios, el Señor Jesús dice en los evangelios que los convertían en 2 veces hijos del infierno, porque los convertían al judaísmo y no los convertían a Dios. Y eso es lo que está pasando mucho en muchos lugares cristianos. Las personas no se están convirtiendo a Cristo, se están convirtiendo al lugar en el que están congregándose. Se están convirtiendo a las ideas del predicador. Se están convirtiendo a ciertas creencias y piensan que es el lugar o es el líder de ese lugar el que les va a otorgar la salvación o la protección. De hecho, se habla mucho de cobertura espiritual a través del líder. Pero la única cobertura que nosotros tenemos es la de Cristo Jesús, en cual debemos y hacemos bien si estamos confiando totalmente en Él, únicamente en Él. Los líderes, los predicadores, lo único que hacemos es mostrar las verdades de Dios y dirigir a la gente, pero siempre a Cristo, no hacia nosotros mismos. Es a través de Él. De manera, hermanos, que los judíos, en vez de ser luz para el mundo, en vez de ser luz para las demás naciones, lo que estaban haciendo habían confundido su misión, esa misión que Dios les había dado, en un favoritismo. Ellos se creían súper especiales y vaya que sí deberíamos de sentirnos especiales por ser llamados hijos de Dios, pero no a la manera de menospreciar a los que todavía no conocen a Cristo, sino más bien deberíamos de tratar de llevar esa luz del evangelio a esas personas que todavía no conocen a Dios. Por esta causa, los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando dice que estaban sin esperanza, desconocían las promesas de Dios, desconocían el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios,
las promesas que Dios había dado a Abraham, que también se extendían a los gentiles, y tenemos ejemplo de Rahab la ramera, ¿si han escuchado eso? Esa mujer no era judía, y tenemos en la escritura que era una ramera, y cuando ella creyó en la misericordia y en el poder de Dios, abogó por esa misericordia, y Dios le salvó. Al punto de que no se menciona solamente en el Antiguo Testamento, sino que se menciona en el libro de Hebreos capítulo 12 como uno de los personajes que son reconocidos como héroes de la fe. Y no solo eso, ella se casó con un hombre del cual nació el rey David, del cual viene siendo el linaje del Señor Jesús. Tenemos varios ejemplos de gentiles que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Nos encontramos entonces con otro de los peros maravillosos de Dios. Nosotros, a lo que Pablo está apelando, que por tanto de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros debemos acordarnos que en otro tiempo estábamos sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, alejados, excluidos de las promesas y del pacto de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y no quiere decir que estos gentiles eran ateos, sino que ellos estaban sin el verdadero Dios único y verdadero. Pero ahora, eso era antes, verso 13, pero ahora, en Cristo Jesús, y esto es maravilloso, esto es un pero de los más maravillosos que hay. Antes estábamos lejos, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, antes estábamos lejos, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. Y mira, estos contrastes, antes estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Y fíjate que no dice que nosotros nos acercamos por nuestra propia cuenta. Por eso ese pensamiento de, no, pues yo cuando un día tomé la decisión de buscar a Dios, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, Romanos 3:10 en adelante. No hay quien busque a Dios. Es Dios quien nos buscó a nosotros primero. Nosotros solamente seguimos el llamado de Dios que puso en nuestros corazones de alguna manera o de otra. Pero la iniciativa no la pudimos tomar nosotros, porque nosotros, por naturaleza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada por voluntad propia. De hecho, aborrecíamos a Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fuimos hechos cercanos no por obras de justicia propias que nosotros hayamos hecho, sino fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí está hablando de la muerte sustitutoria de Cristo a favor nuestro. Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto es bien interesante, hermanos, porque dice que Él es nuestra paz, porque antes, hermanos, nosotros no estábamos en paz. Y no se habla de esa paz de sentirse tranquilo uno con uno mismo, sino más bien éramos enemigos de Dios, y ahora Cristo ha hecho la paz entre nosotros y Dios. Pero no solo ha hecho la paz entre nosotros y Dios, porque nosotros no teníamos, alguien puede decir, yo no tenía ningún problema con Dios, yo de hecho ni sabía que Dios existía, pero Dios sí sabía que tú sí existías. Y Dios tenía problemas contigo. Pero ahora en Cristo Jesús, a causa de esa muerte sustitutoria, ahora la paz ha sido hecha entre Dios y nosotros, en la cual nosotros no tuvimos nada que ver.
Es una obra 100% divina, de parte de Dios a favor nuestro. Él es nuestra paz. Pero ahora que no solamente tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús, sino que también ahora tenemos paz unos con otros. Esto es muy interesante. O sea, no solamente ahora tenemos paz para con Dios, sino que ahora tenemos paz unos con otros, derribando la pared intermedia de separación. Y esto a lo que está haciendo alusión, hermanos, es al templo de los judíos. Es una figura del templo de los judíos. Habían varias secciones en el templo. La principal era llamada el lugar santísimo, en la cual solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y habiéndose purificado por medio de sacrificios de animales sin mancha. Estaba otro lugar en el que podían entrar el resto de los sacerdotes, otro lugar para los hombres, otro para las mujeres. Habían varias secciones dentro del templo, pero la última de las secciones, que estaba rodeada, era en una forma circular, era del patio de afuera. Fíjense bien, la parte más lejana era destinada para los gentiles. Y había un muro que no dejaba que ningún gentil pudiese entrar al lugar adentro del templo. Y en ese muro habían advertencias. En ese muro, hermanos, habían advertencias que cualquier gentil que se atreviera a cruzar ese muro, esa pared intermedia, iba a pagarlo con la muerte. Para los judíos era algo tan abominable, como ya estábamos viendo, los gentiles. Al punto que si un joven judío se casaba con una joven que no fuera judía, le celebraban un funeral a ese joven, porque para ellos ya estaba muerto. Así de grave era el aborrecimiento que los judíos y todavía le tienen a los que no son judíos. Son muy especiales. Pero Cristo es nuestra paz. Y ahora, hermanos, por medio del sacrificio de Cristo ya no hay dos pueblos, sino uno solo. Derribó la pared intermedia de separación y vemos, hermanos, podemos ver en Filipenses 3, capítulo 3, verso 3, que ya no existe esta diferencia. Este es el apóstol Pablo también, capítulo 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ciertamente el apóstol Pablo estaba circuncidado porque era judío, pero fíjense lo que él ahora opina, estando en Cristo, acerca de todas estas cosas que podrían gloriar a alguna persona que se pudiera sentir muy especial por ser judío y haber cumplido todas las ceremonias que decía la ley. Verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Este es el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo, siendo judío, teniendo todas estas credenciales que para cualquier persona judía podría ser algo digno de elevarse mucho en autoestima, las estima como basura para poder hallar a Cristo. De manera, hermanos, de que con este entendimiento debemos tener bien claro que no necesitamos ser judíos. No necesitamos bañarnos con el agua del río Jordán. No necesitamos tener como amuleto
una Biblia en hebreo, a no ser que aprendamos a hablar hebreo para estudiar y tener un mejor conocimiento. No necesitamos nada de esas cosas, lo que necesitamos es a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús. Esa pared que existía ha sido derribada. Ya no hay dos pueblos. Ya no hay esa separación entre judíos y gentiles. De hecho, hermanos, en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo también dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice, hermanos? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto no nos convierte en judíos, sino nos convierte en herederos del reino de los cielos. Herederos de la misma promesa que Dios le dio a Abraham allá en el libro de Génesis. En Cristo Jesús. No necesitamos rituales, no necesitamos todo ese tipo de cosas. ¿Necesitamos obedecer a Dios y su palabra? Sí. Pero por causa de que ya somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, hermanos, ya que ha derribado esa pared intermedia, que ahora ha hecho un solo pueblo, también ha abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A qué se refiere con la abolición de las enemistades? Bueno, ya lo vimos. Ahora ya no hay razón para que haya enemistades dentro del pueblo de Dios, porque no hay grupos diferentes, no hay mejores ni peores. No hay cristianos o hijos de Dios de primera y segunda y tercera categoría, sino un solo hombre. ¿Pero a qué se refiere? A un solo cuerpo, a una nueva naturaleza en la que depende del Espíritu Santo de Dios para vivir agradando a Dios, en obediencia a Dios. Ahora, hermanos, esas enemistades están de más dentro del cuerpo de Cristo. Están de más. Esto no quiere decir que vamos a ir y a abrazar a todo el mundo que esté en la calle, hermanos, porque también hay falsas religiones. Pero sí debemos de predicar el evangelio a los que no conocen a Cristo aún. Pero dentro del cuerpo de Cristo no hay diferencia entre uno y otros. Todos estamos en Cristo. Todos le debemos todo a Él. Por gracia recibimos todo. Así que, hermanos, ya no hay judío, ya no hay griego. Y esto no quiere decir que ya no existan. También dice, ya no hay varón ni mujer, pero ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a esas diferencias que habían de esos grupos. Ahora hay personas sin escrúpulos que están tratando de poner de que ya no hay género, usando esas ideas que hay hoy en día. A lo que se refiere es que ya no una mujer o un hombre, ninguno vale diferente, sino que todos valemos igual para Dios. El judío y el griego o el judío y el gentil valen lo mismo para Dios siempre y cuando estén en Cristo. Ya no hay esclavos, ya no hay libres. Pueda que haya esclavos, pueda que haya libres, pero quiere decir que ahora esas cosas por las cuales nosotros medimos en nuestra carne quién es mayor, quién es menor delante de Cristo Jesús, no existe. Ahora somos de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham, herederos según la promesa. En Cristo Jesús ha sido abolida las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Se refiere, hermanos, a que debemos de hacer a un lado la Biblia? No, se refiere a que ahora ninguna condenación hay, como dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Ahora la ley ya no nos puede condenar porque ahora estamos en Cristo Jesús. Ya la ley ya no nos condena. Ahora somos hijos de Dios.
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De manera, hermanos, de que no debería de existir ese pensamiento tampoco de que yo puedo tener mi relación con Dios alejados de la comunión de la iglesia. Cristianos por internet, eso no puede ser. O personas que dicen, yo no necesito de 4 paredes para tener una buena relación con Dios. Y la Biblia dice, hermanos, en Primera de Juan, que no podemos amar a Dios y aborrecer a nuestros hermanos. Es necesaria la comunión de la iglesia. Es necesario que nosotros tengamos comunión unos con otros, porque estamos unidos en Cristo. Y eso se debe de ver manifestado en la comunión entre hermanos. Sí, pero es que los hermanos son problemáticos. Sí, sí es verdad. Sí lo somos. Pero de eso se trata, que aprendamos a vivir, a soportarnos unos a otros, a tolerarnos unos a otros, a estimularnos al amor y a la piedad unos a otros, porque Cristo nos está tolerando todavía a nosotros. No hagamos esa diferencia, esa separación, esa dicotomía entre aquellos y nosotros. O esa relación con Dios en la que yo puedo tener nada más una relación individual. Claro que sí tenemos una relación individual con Dios, pero esa relación individual con Dios debe de ser manifestada con una relación grupal con toda la iglesia. Y no estoy diciendo que vayamos a ver y amemos a los hermanos de China o de allá de Brasil o cosas así, los que están al lado nuestro. De eso se trata. No necesitamos irnos tan lejos. De manera, hermanos, que en Cristo Jesús ahora somos una nueva naturaleza. Sigue Él haciendo la paz. Y en el verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y vuelve a retomar la idea, hermanos, que Cristo reconcilió no solo a los que estaban lejos, a los gentiles, también reconcilió a los que estaban cerca, que eran los judíos. Mediante la cruz, Cristo Jesús reconcilió a ambos en un solo cuerpo. No hay distinción de personas hoy en día. Y lo podemos ver con el ejemplo de Pedro en la casa de Nicodemo. Él mismo dijo, así que a los gentiles también les ha dado lo mismo que a nosotros. Por eso es que hablaron en lengua a los gentiles en ese lugar. Y después de eso, dijo, ¿quiénes somos nosotros para negarles el bautismo? Y así que los bautizaron. Verso 18, porque por medio de él, ¿de quién? De Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tanto judíos como no judíos, por medio de Cristo Jesús, tenemos entrada por un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo, al Padre. No hay diferencia, hermanos, por nacionalidad, no hay ni diferencia por genética, no hay diferencia por culturas. Todos necesitan, todos por igual, no importa de qué parte del mundo, no importa qué estatus social tenga, no importa qué religión haya profesado antes, no importa quién haya sido, no importa si es del rey, del mayor rey o del presidente de cualquier parte del mundo, todos igual, de igual manera necesitan a Cristo Jesús. Cristo es el camino. Cristo es la verdad, Cristo es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. De manera, hermanos, que tenemos que tener bien presente que todos estamos unidos en Cristo. Todos estamos unidos en Cristo, nos guste o no. Hay diversidad.
que entender que es solamente en Cristo Jesús, hermanos. Es en Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender bien su palabra, a vivir en consecuencia de ella. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has dado una vez más al poder abrir tu maravillosa palabra, Señor. Queremos, Señor, pedirte que esta palabra que tú nos has presentado en esta oportunidad penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. Que podamos no solamente habernos gozado por medio de ella, sino que podamos meditar, Señor, en lo que resta de la noche, si es posible en nuestro descanso. Y no solamente que quede en nuestra mente por unos pocos minutos, sino que podamos conservarla en nuestra mente y nuestro corazón a lo largo de los días, Señor, para que podamos entender y comprender lo que tú has proveído a través de Cristo Jesús para nosotros. Que podamos entender, Señor, de que la iglesia es un mismo cuerpo, que estamos unidos en ti, Señor, y que necesitamos, Señor, vivir en consecuencia de ello. Que no hay cristianos de primera o segunda categoría, que nadie es mejor o peor que el otro, Señor, sino que en Cristo somos una nueva criatura y que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a entender todas estas verdades, ponerlas en orden y practicarlas, Señor. También ayúdanos a tener, Señor, ese amor y cuidado por los que no te conocen, Señor, para que nos podamos preparar por medio de tu palabra y poder llevar este santo evangelio, Señor, a aquellas criaturas que todavía no te conocen a ti, que puedan ser parte también de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. En nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano.